Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende desde donde nos estéis viendo. Yo soy Vero, fundadora de Crecimiento con Conciencia, y estoy encantadísima de estar hoy aquí con todos vosotros en un directo dentro de la Caja de Pandora y de diversas plataformas donde estamos emitiendo un tema que, os digo la verdad, que tengo muchas ganas de aprender de él, me causa muchísima curiosidad. Ahora se lo estaba comentando a los invitados que me acompañan y que creo que a todos, vamos, nos va a encantar conocer de primera mano de qué se trata, porque hemos ido escuchando la tierra plana, terraplanismo. Seguro, vamos, todos los que me acompañáis por aquí, si me veis ahora en directo o en diferido, os habrá pasado lo mismo. Y vamos, a mí me encanta hablar con las personas que más me pueden enseñar sobre este tema. ¿Y quién me acompaña hoy aquí? Pues hoy me acompaña, para empezar, Josep María Subirá. Josep María Subirá es conferenciante, informador y divulgador en salud. También es autor del libro Haz felices tus bacterias y no fui yo, entre muchas otras cosas, graduado en enfermería y en medicina tradicional china. Dicho esto, hola Josep María, ¿qué tal estás? Hola Verónica, muchas gracias por tenerme aquí otra vez de nuevo con un tema que te propuse hace unos meses y que de verdad que tengo muchas ganas de compartir. Y también a los que nos estén escuchando les invito a que si quieren se hagan un buen bol de palomitas porque yo he venido hoy a pasarlo bien, porque no pretendo que nadie se crea nada de lo que voy a decir. El otro día di una charla y le dije a las personas que estaban presentes en la charla, poneros la mano en los intestinos, que es el primer cerebro, y si aquello que yo explico, vuestros intestinos, vuestras bacterias, os dicen que puede haber algún viso de verdad, pues creéroslo. Y si no os lo creéis, no pasa absolutamente nada, porque yo hace muy poquito tiempo estaba como vosotros, como vosotras, cuando os explique lo que os voy a explicar. Así que gracias por darme la oportunidad de poder hablar de la forma de la Tierra y cómo influencia eso en nuestras vidas, en nuestras bacterias y en nuestra salud en general. No, gracias a ti. Es cierto que Josep María me propuso el tema y yo no le puedo decir que no. A mí los temas interesantes como este es que ya me lo meten en la mente y ya no puedes sacar. Así que gracias a ti por plantear este tema y dar pie a que se abra esta ágora de reflexión y de respeto, ¿no? Por todo lo que vamos a escuchar. ¿Y quién más nos acompaña? Nos acompaña David Barea y va a venir también Jordi Barea, su hermano no ha podido venir, pero Jordi, si nos ves, pues un saludo desde aquí, espero que nos veamos en otra ocasión. Pues David y Jordi son personas consideradas como los exponentes en los argumentos, y que me corrija David, por favor, de exposición de la forma de la Tierra como tierra plana. Son muy conocidos a nivel latinoamericano y para mí es un honor y placer tenerlo aquí hoy. Hola David, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, Vero, Josep María, un placer y muchas gracias, sobre todo por vuestro interés en el tema y también por la invitación, por supuesto. Nada, sin ser más allá no es que seamos expertos, simplemente que hace ya como 4 o 5 años que nos metimos en esta investigación, en este cuestionamiento y bueno, pues cada vez más y más profundo, y simplemente para puntualizar, esto es algo precisamente mucho más profundo que conlleva no solo el tema cosmológico de la morfología de la Tierra o del lugar donde vivimos, sino que también implica muchas capas interiores y te diría que espirituales. Pero bueno, eso hoy no sé si dará tiempo a tocarlo, pero simplemente para ponerlo en contexto. No, gracias a ti y tal cual has dicho, porque a las personas que nos estáis viendo, David nos comentaba, oye, ¿cómo podemos enfocar el tema? Porque es un tema, bueno, extensísimo, da para muchas vidas, obviamente, da para jornadas enteras y de hecho también, ¿por qué estamos hablando con vosotros aquí? No solo por este interés que ha habido sobre este tema, sino que de hecho además ha dado la casualidad, no sé si casualidad o causalidad, no sé si las casualidades existen, ¿no? Pero en este mes de septiembre se han dado 2 eventos muy importantes sobre el tema de la Tierra plana, uno organizado por los hermanos Barea con otras personas en Barcelona, que se llenó, y otro encuentro en Menorca, ¿verdad, David? Creo que ha sido. Hace nada, sí. Hace una semana o 2, también sobre este encuentro que también lo mismo, se llenó. Entonces, ¿por qué no hablar de ello? Y, por supuesto, también a los que nos estáis escuchando, claro, intentaremos ser breves, estaremos con vosotros una horita. Hay mucho tema más para hablar, pero intentaremos ser lo máximo de claros y amenos, así que cogeros las palomitas y sobre todo con mucha mente abierta y ganas de disfrutar, como siempre, nuestro espacio. Así pues, bueno, vamos a empezar con Josep María, que nos cuente su historia. Sí. Y David y yo estamos por aquí. ¿Vale, Josep María? El escenario es tuyo. Vale, gracias. Primero, permíteme, para quien no me conozca, porque puede que haya alguien que no me conozca, soy Josep María Subirá y Vallés, hijo de Antonio y María Asunción.
un recuerdo a las personas que me hicieron nacer un día, porque recordar a los ancestros es muy importante. Y no voy a recordar a todos, pero sí especialmente a otro ancestro, a mi bisabuelo, Antonio Subira Marquet, que fue el creador de esto, de la fórmula magistral de los yogures Danone. Esto es un yogur original salido de la fábrica Danone, que fue creada en el carrer dels Àngels 19 de Barcelona en el año 1919. ¿Y por qué el señor Isaac Carasso en el año 1919 escoge a mi bisabuelo? Porque mi bisabuelo ya había creado otros productos muy conocidos en su época, como por ejemplo el bizcocho osteógeno o listozoógeno. Y me diréis, ¿qué tiene que ver esto con la tierra plana? Fijaos, por ejemplo, que el listozoógeno estaba hecho de fosfatos cálcicos, por ejemplo, y carbonatos cálcicos, que son estructuras elementales para que la vida aparezca, ¿de acuerdo? Entonces, mi bisabuelo, que era farmacéutico de profesión, además, da la casualidad también que mi bisabuelo en la Exposición Universal del año 1888 en Barcelona, hizo una presentación en la que enseñaba la cristalización de las aguas en sus formas típicas. Eso mi bisabuelo en el año 1888. ¿Por qué es importante hablar de la cristalización de las aguas? Porque cuando llega la luz del sol y entra en contacto con esas formas cristalinas, entonces a partir de ese momento se empieza a formar hidrógeno, un hidrógeno que sabemos que ayuda después a que se puedan formar todos los elementos que hay en la tabla periódica. Y de hecho, si buscáis, ahora empezaremos a hablar de las bacterias, en el momento que el planeta Tierra siente que necesita determinadas estructuras, echa mano de nuestras amigas las bacterias, porque a luz solar, en conjunción con estos cristales, se generan una serie de vibraciones que hacen que se generen después unas bacterias que se van a encargar de formar las estructuras que necesitamos para que primero se formaran las plantas, después los animales y después los seres humanos. Todo esto en un contexto de lo que yo llamo la bola loca es difícil de creer, pero antes de entrar en lo que sería específicamente el tema de la bola loca, permitidme también que os diga cómo yo llego a profundizar en todo esto. Para que veáis que yo estoy como muchos de vosotros, o estaba como muchos de vosotros, en el año 2019, yo publico mi primer libro, Haz felices tus bacterias, y a raíz de eso yo tuve la idea, porque una chica vino a uno de mis cursos y no sé cómo fue el tema, que me apeteció mucho por regalarle este primer libro. Total, que le regalo mi primer libro, me voy un día a tomar algo y me la encuentro esta persona con su pareja y ay, José María, mira tu libro, muy bien. Bueno, tu libro, hombre, está bien, lo que pasa es que hay muchas casualidades. Y entonces se me queda mirando y me dice, por cierto, tendrías que mirarte lo de la tierra plana, ¿eh? Y cuando me dice esto, pensé, le regalo el libro, me lo critica y encima, terraplanista. Digo, esta mujer está fatal. Total, que me fui. Y al cabo de muy poco tiempo, no sé cómo fue también que conocí a José Luis de Plural 21, de la Asociación Plural 21, y hablando de no sé qué, me dice, oye, pues ya te has visto lo que han hecho los hermanos Barea aquí en Plural 21 sobre el terraplanismo. Entonces, vi lo que hicieron durante 2 horas allí en Plural 21 y como ya me conoces, Verónica, empecé a pensar, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Entonces yo empecé a hacer pruebas en mi casa, pruebas que ahora pues os enseñaré un pequeño ejemplo de las cosas que yo empecé a hacer en mi casa para empezar a comprender si podía haber visos de realidad o podían no haber visos de realidad en lo que era una estructura de tierra plana o redonda. Y efectivamente empecé a ver que todo me cuadraba y luego la vida me empezó a enviar señales de que efectivamente todo era mucho más lógico en una tierra plana que no redonda. Yo, por ejemplo, os he traído aquí un supuesto planeta Tierra como nos lo enseñan los de Walt Disney, por ejemplo, ¿no? Que dicen que es redondo. Entonces aquí he puesto, por ejemplo, no sé si puede ver lo que quería ser un girasol, ¿no? Y aquí he traído un sol para que se entienda. Entonces, el girasol, si alguna vez alguien ha visto un girasol, los girasoles, ¿verdad? Pues
giran, dan la vuelta, ¿no?, alrededor sobre sí mismos. Entonces, si yo tengo un sol, ahora David Barea ya nos hablará de los detalles, pero si yo tengo un sol que va dando vueltas sobre sí mismo en forma de espiral, puedo comprender que este girasol lo vaya siguiendo. Pero si tengo, por ejemplo, ahora me va a ayudar, mi azafata me va a ayudar, ahora si tenemos aquí el sol, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahora tenemos la bola loca, ¿vale? La bola loca, que va a no sé cuántos miles de kilómetros. Mirad, esto es el girasol, ¿eh? Mirad el girasol, mira el girasol, mira el girasol. ¿Cómo puede el girasol hacer esas vueltas que hace el girasol sobre sí mismo? No tiene ningún sentido que una bola loca vaya dando vueltas, ¿no?, sobre sí misma y alrededor de ese puesto sol, y que el girasol solo dé vueltas sobre sí mismo. Gracias. Después, por ejemplo, hablando de las bacterias, concretamente, que os decía hace un momentito, ¿verdad? Las bacterias, para poder hacer su actividad bacteriana, necesitan de la luz del sol. Y hay un fenómeno, cuando estaba preparando esta charla, un fenómeno que lo tengo apuntado aquí porque no quiero equivocarme. Hay un fenómeno que se llama fototaxia. Es un fenómeno que lo podéis buscar. El concepto está en YouTube, ¿vale? En YouTube, está en Wikipedia. Fototaxia es la capacidad que tienen las bacterias de moverse en relación a la cantidad de luz con la que están en contacto. Entonces, dependiendo de la cantidad de luz que tiene una bacteria, tendrá una actividad metabólica o tendrá otra actividad metabólica. Entonces, si nos imaginamos una bacteria con el mismo sol que va dando vueltas por encima del planeta Tierra, entonces, a medida que desaparece el sol, la bacteria coge un movimiento, y cuando vuelve a aparecer el sol, la bacteria vuelve a coger otro movimiento. Pero imaginemos ahora, bueno, lo que hacíamos hace un momentito con mi compañera, ¿no? Bueno, con Pilar, que me está ayudando, con esa bola loca que va dando vueltas sobre sí misma. Estas pobres bacterias, ¿cómo podrían hacer bien su función? Se volverían completamente locas. Pero no contento con eso, también quise profundizar en por qué nos han hecho creer que vivimos en un mundo de bola loca que va dando vueltas alrededor de un sol. ¿Cómo puede ser? Claro, hay un personaje, por ejemplo, que ha ayudado mucho, que se llama Carl Sagan. Yo os animo a que los que me escuchéis pongáis las palabras Carl y Sagan, las pongáis al revés. Si alguien, no sé si alguien nos escucha, estamos David, Verónica, tú y yo solos, pero si hay alguien que nos escucha, que ponga la palabra Carl al revés, que sería Lark, y después que ponga la palabra Sagan al revés, que sería Nagas, y que lo busquen en Google, que vayan a Google mismo y que busquen el significado de estas dos palabras, ¿vale? Dicho esto, cuando alguien haya encontrado el significado de estas dos palabras, este buen hombre un día nos dice que él puso no sé qué cámara que había en el espacio, la giró, y entonces vimos que el planeta Tierra estaba allí, que era una puntita en medio de la nada. Entonces, claro, cuando tú ves esto, dices, coño, no soy nada, estoy en medio de la nada, necesito que alguien me ayude, necesito que el soporte de la iglesia, porque la iglesia tenía ahí las respuestas a todo. No te preocupes, no estás solo, tienes a Dios. Y después también necesito a alguien que me proteja, necesito el ejército, y necesito a alguien que me dé de comer, los políticos, y necesito a alguien que me mantenga sano, todo lo que sería la estructura sanitaria. Y yo, como los demás ya cuidan de mí, yo ya estoy tranquilo. Esto en un concepto de bola pequeñita que va dando vueltas sobre sí misma, que acabas mareado de tanto dar vueltas, pues se comprende. Pero si tú de golpe empiezas a pensar, oye, ¿y si estamos en un plano? ¿Y si este plano tiene una serie de leyes que las culturas orientales, como por ejemplo la medicina china a través de los 5 movimientos del yin, del yang, o la cultura ayurvédica, como los hermanos Barea tienen un vídeo muy interesante que habla de la relación entre la ayurveda y la medicina ayurvédica y los movimientos del sol y de los planetas encima de esa tierra plana. ¡Ostras! ¿Qué es lo que ocurriría? Que la gente empezaría a autoempoderarse, a darse cuenta que si es capaz de utilizar estas energías
bien utilizadas, le hacen comprender que el poder está dentro de él y que por eso los astrólogos, un buen astrólogo, el auténtico, no esos de los diarios que escriben cada día, Leo, hoy tendrás un no sé qué. No, estos no. Los buenos astrólogos que te hacen buenas cartas astrales, bien estudiadas, porque hay un influjo de la luz del exterior sobre nuestro cuerpo. Nosotros somos el 70% agua. Decíamos la importancia del agua, la importancia de las bacterias, con lo que si conocemos bien todos estos influjos, evidentemente nuestra vida va a cambiar de cabo a rabo, porque en ese momento te vas a empoderar. Si tú sabes buscar las señales dentro de tu interior y buscas a alguien que te acabe de echar una mano para sacar lo que tienes tú dentro, te vas a olvidar de los políticos. Yo soy de Barcelona, vivo en Cataluña, soy catalán, pero no catalanista, soy catalán. ¿Pero por qué nací en Cataluña? Sería, pues, de Egipto, sería si viviera en Egipto. Entonces, aquí en Cataluña hay gente que tiene 30, 40, 50, 60, 70 años. ¡Oh, independentismo! ¡Independencia! Hay gente que se cree que cuando sean independientes, entonces ya ligarán perros con yangunisas. Y no sé, yo cuando tenía 20 años, yo también me creía ser independiente, pero eso es normal con un tío de 15, 20 años. Un adolescente quiere ser independiente de sus padres. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ya maduras, tienes que darte cuenta que la independencia eres tú. Entonces, si enseñamos a la gente que estamos en una estructura a través de la cual, si comprendemos cómo funciona, eso nos va a dar herramientas a nosotros para autoempoderarnos. El poder no se lo vamos a dar a 4 mataos que están allí haciendo creer a los pobres catalanets que si son independientes, pues bueno, serán ricos y millonarios y porque España nos roba. Pero cuando hablo de Cataluña y España, hablo de cualquier país del mundo que se crea que la independencia es la solución a sus problemas. No, la solución a sus problemas es que tú te independices del resto del mundo, que tú, cuando tú brillas, haces brillar a los demás, porque cuando tú, como nuestro corazón es el sol, es nuestro sol. Cuando nuestro sol dejamos brillar y nosotros brillamos, le damos permiso a los demás para que brillen. Y es una de las cosas que a mí me ha hecho comprender por qué nos han escondido la concepción de la Tierra plana. Y cómo nos hicieron creer desde hace 2000 años la Iglesia que vivíamos en un entorno redondo. Te he pasado unas imágenes y un vídeo, Verónica, veslo preparando. Sí. Ponemos primero el vídeo, ¿vale? Esos 2 minutos que te dije, por favor. Sí. Pongo en contexto. Leonardo da Vinci trabajaba para todos los ejércitos de su época. Lo llamaban, oye, Leo, que necesito destruir esta pared, este muro. Vale, el tío inventaba cosas y entonces era un ingeniero de los ejércitos. Entonces, la Iglesia lo llama y le dicen, oye, Leo, que necesito que me crees una bola. Entonces, voy a demostrar con este pequeño trozo de vídeo que efectivamente la Iglesia lo contrató y ya veréis junto con quién contrataron a Leonardo da Vinci. Bueno, mientras tanto, una vez yo voy explicando, ¿vale? La Iglesia tenía a la gente más inteligente, tenían a los mejores matemáticos y tenían los recursos económicos, porque como ya expliqué en el directo anterior con Verónica Fernández Pascual, aquella gente que cree en Jesús, en Dios, es una milonga. Jesús nunca existió porque la Iglesia lo inventó para depender de ellos. ¿Lo tienes a punto ya? Sí, así es. Vamos a por ello. Pues vamos a escuchar estos minutitos que te pedí, por favor, que compartiéramos. En definitiva, ¿no? Bueno, a pesar del eco que tienen estas formas autóctonas, el clasicismo en Milán va a tardar y hay que esperar a la llegada de Ludovico Sforza al poder para que entre llenamente. ¿Por qué entra? Pues porque con Ludovico el Moro llegan les recuerdo que Ludovico llega al poder en 1480 y llegan a Milán 2 figuras claves del clasicismo italiano, Bramante y Leonardo da Vinci. Ya he comentado antes que la corte de Ludovico el Moro fue una de las más exquisitas de Europa, lo consiguió. El cronista Bernardo Arluno nos informa de la gran variedad de sabios y de humanistas que vivieron bajo su protección. Los griegos Constantín Laskaris y Demetrius Chalmanista representaban la tradición humanista, mientras que el matemático Luca Pacioli escribía su tratado de Divina Proporzione en Milán, para el que Leonardo realizaba los célebres dibujos y formas geométricas. También Bramante deja en Milán sus primeras obras antes de que fuera al Vaticano. Para aquí.
remodelar la historia de la arquitectura. Verónica. Esta figura es Hola. Bramante. Vale, perfecto. Fijaos, este matemático, un tío que le dice a la iglesia, chicos, vamos a hacerle creer a esta gente que estamos en una bola loca. Y mirad este grabado. Aquí ya nos están empezando a hacer ver que vivimos en una bola loca. Y ahora pon, por favor, porque pensad una cosa, que la primera bola loca no nos la pusieron con los 4 movimientos típicos del planeta Tierra, no. Las primeras bolas estaban colocadas de forma así, sin estar lateralizadas. Ahora pon, por favor, Verónica, la imagen que te envié para que veáis cómo le dicen a Leonardo, vale, chico, con este planisferio que tenemos, tú, que eres muy creativo, y con los matemáticos, crea una bola, porque le tenemos que hacer creer a esta gente que viven en una bola. Porque, ¿cuál es la otra reflexión? Que si te dicen, no, es verdad, vivimos en un planisferio, ¿qué es lo que va a hacer la gente normal? Porque el ser humano es así, ¿vivimos en un planisferio? Pues vamos a ir por el planisferio a ver a dónde nos lleva, ¿no? Pero si te dicen, no, estás en una bola y tú de la bola no puedes salir porque vas dando vueltas y no llegarás a ningún lado. Claro, por supuesto. Y además, fijaos otra cosa, eso David Barea nos lo explicará. Si vas más allá del paralelo 60, el otro día vi un vídeo que los hermanos Barea lo está grabado, que vas con un barquito y llegas al paralelo mediano 60 y ya el ejército te para, ¿no? Pues por eso lo han hecho, porque no hayan hordas de millones de seres humanos que quieran ir más allá, porque a millones de seres humanos no los para el ejército. Entonces, Josep María, ¿es esta la imagen? Es esta la imagen, efectivamente. Entonces, esta sería una de las imágenes, como empieza Leonardo a crear de una cosa plana, empieza junto a los matemáticos a crear lo que sería la idea de una bola loca. Baja un poquito más, porfa. Hay una imagen muy buena que es que se ve... Mira esto. No, pues un poquito más arriba. Aquí está. Esta es muy buena. Mira, ya verás. Estos son unos esbozos de Leonardo que con los datos matemáticos, fijaos que aquí hace unos dibujitos y tal, con estos esbozos empieza, fíjate, meridianos paralelos, él empieza ya a darle las vueltas. A ver, la iglesia me ha dicho, igual que unos me dicen que destruya paredes, pues la iglesia me ha pedido que convierta el planisferio de la Tierra, lo convierta en algo redondo. ¿Cómo lo puedo hacer? Y aquí es donde empieza a hacer los esbozos. Y lo que no sé si se ve, si vuelves otra vez a la imagen original, porque es que en este mismo enlace se explica cómo lo hizo después Leonardo para convertir esta teoría en algo físico. Entonces cogió un huevo de avestruz, me parece que aquí no sale, en un museo, no recuerdo dónde, está el original. Leonardo da Vinci cogió dos huevos de avestruz y los partió por la mitad, ¿vale? 2 huevos. Entonces juntó medio huevo de arriba, medio huevo por abajo, el otro. Entonces, por eso, cuando nos dicen, no, la Tierra no es redonda. La Tierra es redonda, pero achatada por los polos. Coño, claro, porque la primera imagen que llegó fue la imagen de Leonardo, que estaba achatada por los polos, porque los huevos están achatados por los polos, no son completamente redondos. Y esto se le debemos a Leonardo da Vinci, que era un crack. Y luego, claro, la iglesia fue evolucionando a medida que la ciencia fue evolucionando. Y luego ya nos adelantamos muchos años más, ya llegó Walt Disney, ya llegó Stanley Kubrick, y aquí la liamos parda. Entonces yo ya llevo casi, son casi las 5:30. Espero que lo que yo acabo de explicar y acabo de compartir más o menos se haya entendido, porque a partir de aquí, cuando entiendes que todo está en un plano y que todas las energías luego te he pasado un vídeo, Verónica, que a lo mejor sería bueno que lo pusiéramos al final, incluso cuando David haya terminado los últimos 5 minutos, porque es un vídeo de 5 minutos muy reciente en el que se ve cómo la energía toroidal del planeta Tierra es lo que hace que haya vida. Entonces, si investigáis sobre la energía toroidal, veis este vídeo y ahora escucháis atentamente lo que nos compartirá David, pues entonces yo creo que por aquí a lo mejor a alguien de vosotros pues le puede generar dudas, decir, hombre, a lo mejor Josep María, pues espérate, entre palomita y palomita voy a ver si a lo mejor no está diciendo tonterías este hombre. Pues gracias, Josep María, por esa
por esa exposición. Aquí María nos pide, hola María del Carmen, si quedará grabada, por supuesto, todo lo que estáis viendo queda grabado en el canal donde lo estáis viendo, así que por supuesto podéis compartirlo y volverlo a ver. Y damos paso a David, ¿no te parece, Josep María? Hombre, sí, pues lo estoy esperando. Hola David, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, muy buena. Tremendo el entusiasmo de Josep María. Mueve montañas, ¿eh? Buena muestra también de lo que genera este tema, ¿no? Cuando uno se va metiendo, introduciendo, cada vez quiere conocer más, va averiguando más y se va dando cuenta de más cosas. Y una muestra interesantísima la de Josep María, que como ya os dije al principio, esto va muchísimo más profundo de simplemente el cuestionamiento de la forma de la Tierra y como ha podido también, que ha dicho ahí unos ítems, ¿no? El tema de empoderarse, de la responsabilidad, de lo que es el propósito de la vida. Todo esto, pues uno lo va comprendiendo a medida que va caminando este camino de comprensión. Interesantísimo lo de... Sí, de lo que decía Josep María de la planta de girasol, que podemos decir que sí, es la planta terraplanista por excelencia, ¿no? Ya simplemente es un nombre, el sol gira, no es la Tierra la que gira, sino es el girasol. Y bueno, también relacionado rápidamente con lo que decía de la fototaxia, relacionado también con el pleomorfismo y esa luz que aún todavía no saben exactamente lo que es la luz, que a veces dicen que se comporta como onda y otras veces como partícula, pero esa luz también que nosotros lo que barajamos es un sol eléctrico dentro de un universo eléctrico, a diferencia de lo que nos están diciendo oficialmente, ¿no? Así que también podría dar lugar a ese pleomorfismo, a esa transformación de las bacterias en diferentes estadios, como tal y como antiguamente se explicaba. Pero bueno, cuando queráis empezamos, pero me ha parecido interesantísimo, sobre todo el entusiasmo de Josep María y toda la información que se va uno metiendo, va incorporando y la puedo ir explicando. Bueno, antes de nada, David, ¿cómo llegó a tu vida esta concepción de la Tierra plana? Llegó un poquito como a todos, ¿no? Primero con bastante escepticismo, sorpresa y con resistencia, hasta que uno rompe esa resistencia y te digo, nuevamente, como Josep María y tantos otros, que una vez rompes esa pequeña resistencia, te empiezas a introducir en ella y una cosa te va llevando a la otra y la quieres tirar abajo y ves que cada vez te cuadra todo mucho más y te cuadra cada vez mucho menos porque vas entendiendo y aprendiendo el modelo oficial, cosa que hasta ahora creíamos saberlo, pero realmente nadie sabe ni las distancias, ni las masas, ni los pesos del todo el universo que nos venden oficialmente. Y uno, a medida que hace esta investigación, no solo va aprendiendo el nuevo modelo, que se va también incorporando con esa información, sino también va incorporando información del antiguo paradigma, el oficial. Entonces, pues cada vez se le va también cayendo más. Y nada, pues me llegó hace, como ya te digo, 4 o 5 años y bueno, pues a través de eso, con mi hermano, con más gente, pues fuimos también haciendo pruebas empíricas, siguiendo un método científico que precisamente se basa todo este movimiento en un método científico comprobable, observable, repetible, medible, como ahora también podemos ver algunas observaciones, entre otras cosas, y pues eso, cada uno se va metiendo solito y el agujero cada vez es más y más profundo. Esto es como Alicia y el País de las Maravillas, ¿no? Uno entra en el agujero persiguiendo al conejo y ya la has liado ya. De hecho, todos ese es precisamente. Aquí, pues cuando quieras, comparte pantalla. Bueno, pues yo tengo una pequeña presentación. ¿Se está viendo? Se está viendo perfectamente. Vale, bueno, es que el tema, claro, es enorme, ¿no? Esta presentación fue una introducción que hicimos justo hace 2 semanas, allí en Menorca, pero bueno, yo también ya le he incorporado más cosas porque la hicimos breve, aunque hoy el tiempo es todavía más breve que el otro día, y es que es muy, muy difícil en poder meternos en el tema, ¿no? Pero bueno, la pregunta sería, ¿puede ser nuestro mundo una tierra plana y no esférica como nos han contado? Y sobre todo, pues resaltar el derecho a dudar que tenemos todos, ¿no? Además, es un derecho fundamental recogido, pero más allá de que esté o no recogido en tratados y constituciones, nuestro derecho a la libertad de pensamiento, opinión, forma parte de nuestra propia naturaleza humana, aunque a día de hoy cada vez está más puesta en cuestión. Y ya te digo, no sé exactamente que te podríamos hablar de tantos, o sea, quién fueran los creadores del modelo heliocéntrico, ¿no? Evidentemente fue la Iglesia. Sí, todos financiados por la Iglesia, todos en gran parte de ellos jesuitas, y fueron los que fueron conformando ese modelo heliocéntrico. Pero para empezar, a mí me gusta un poquito, sobre todo, dejar caer el antiguo modelo para luego proponer uno nuevo, ¿no? Que es el que nosotros estamos. Pero en el modelo oficial nos dicen que es una esfera y la otra que tiene un montón de movimientos. Y bueno, pues ahora vamos a ver 4 o 5 cositas rápidas de la no esfericidad de la Tierra,
y luego veremos 4 o 5 cositas rápidas del no movimiento de la Tierra, porque aquí de movimientos de la Tierra, lo que te decía antes, cuando te pones también a investigar, todavía aprendes más del modelo oficial, porque no solo está la rotación, ni la traslación, sino que además tiene el movimiento de precesión equinoccial, el movimiento de nutación, el movimiento de que estamos ahora mismo viajando junto con todas las estrellas por el espacio de nuestra galaxia, hay otras galaxias que también viajan, bueno, es un sinsentido de movimientos de miles y miles de millones de kilómetros por hora, y todo esto viviendo aquí mientras tú y yo estamos hablando, los espectadores están escuchando sin que notemos nada en absoluto. Entonces, para desbancar un poquito el tema de la esfera, porque siempre nos ponen el experimento famoso de Eratóstenes, ¿no? Que precisamente Josep María antes nos hablaba de Carl Sagan, aquel que si le das la vuelta te salen Nagas, que eran los dioses serpientes. No sé si lo habrá buscado ya alguien. Y siempre nos dicen que el experimento de Eratóstenes, allí que hizo de Siena a Alejandría con esa medición, unos 800 kilómetros, que en esa época se contaba con estadios, a saber cómo lo midieron, como que es la única manera de que te dé, con esas medidas, con lo que ocurría en la sombra, que la Tierra, el radio de la Tierra y que es una esfera. Pero claro, este experimento de Eratóstenes, que a saber si existió, porque ya con el propio nombre, Eratóstenes, la era de Tot, a saber, ¿no? Pero este mismo experimento, se me queda colgado ahora un momentito, que tengo que volver a entrar. Este mismo experimento también se puede hacer de distintas maneras. Sobre todo, depende de lo que le preguntes, el experimento y las premisas en las que... Bueno, yo creo que David volverá a entrar mientras esperamos. ¿Qué tal estáis? Aquí nos dice Handler que un gran invitado, un gusto escucharles. Gracias a vosotros por estar aquí. Desde luego es un tema que como veis da para mucha reflexión, y desde luego que yo estoy ya aquí súper con las palomitas que decía Josep María. Voy a poner a Josep María, ¿verdad, Josep María? Yo estoy con las palomitas aquí. Mira, quiero aprovechar y mientras David se vuelve a conectar, porque no quería alargarme mucho, pero hay muchas de las cosas que ya comentamos en su día. Yo, por ejemplo, también me di cuenta en San Juan, me fui unos días fuera y entonces estuve el día de la noche de San Juan, estuve con un grupo de gente haciendo unas cosas así de crecimiento personal y eso. Y ya me había dado cuenta de que tenemos unos puntos de acupuntura. Tenemos 365 puntos de acupuntura en nuestro cuerpo, tantos como días del año, y me he empezado a dar cuenta que los puntos de acupuntura coinciden con constelaciones del universo de estrellas. Entonces, por ejemplo, hice una prueba, el carro mayor coincide con el vaso energético del riñón, por ejemplo. Entonces, pues esa noche me arremangué el meridiano, el vaso energético, es que se me escapa lo de meridiano. Deberíamos eliminar de nuestro lenguaje la palabra meridianos de lo que es la acupuntura. ¿Por qué? Porque los meridianos es algo imaginario y ya está más que comprobado que los meridianos sí existen, por lo tanto son vasos energéticos. Entonces ya tenemos afortunadamente, David, acabo con la anécdota. El vaso energético del riñón, como decía, coincide con el carro mayor. Entonces, eso está de pie, pasa por el talón y va a media pierna por la parte interior. Entonces, me arremangué me descalcé y me puse mis piernas mirando hacia el carro mayor. Al cabo de 5 minutos era como si tuviera agujas de acupuntura puestas en los puntos del vaso energético del riñón. Era espectacular. Entonces, cuando te das cuenta de que las estrellas tampoco es aquello que nos han explicado, que seguramente igual David habla algo de esto, que las estrellas no son ni muchísimo menos unas bolas que se van llenando de no sé qué elemento, no. Son cuestiones electromagnéticas eléctricas, no es de electricidad pura y dura. Y ahora mi concepción de la acupuntura, gracias a un buen amigo mío, Juanjo, que el otro día me habló, un excompañero de acupuntura, me habló de una nueva técnica que es espectacular, que utiliza los puntos TIM, que los puntos TIM son los puntos que están en las puntas de los dedos. Es el lugar donde nuestro cuerpo es capaz de absorber la mayor cantidad de energía de las estrellas y también del sol, pues todas las estrellas, que las estrellas de día no las vemos, pero están. Esa energía está. Entonces, es espectacular cuando tienes un concepto, porque si estamos en la bola loca, que os explicaban, la bola loca, ha llegado la bola loca, ¿cómo vas a poder hacer un buen tratamiento de acupuntura con la bola loca? No puedes. Y toda la teoría de la medicina tradicional china se va al carajo si te crees lo de la bola loca, que va a 100 y pico mil kilómetros a la hora. Bueno, gracias, David. Estaba haciendo tiempo para...
No, disculpar que se me había cerrado y sin querer le he dado el botón y me salí de la conexión. Y mis disculpas a todos. Mira, rápidamente lo que decía Josep María, que lo tengo aquí buscado, un poquito lo de la osa mayor, era esto, los puntos de acupuntura, que hacía referencia a él, que creo que sí, ¿no? Sí, aquí Bueno, lo tenemos. claro, y también hablando de la osa mayor de las estrellas, bueno, todo el mundo sabe que si agarramos desde la osa mayor, hacemos la unión de las dos últimas estrellas que tienen, nos va a dar a Polaris, ¿no? Que es la estrella que fija el norte en el cielo, que precisamente esa osa mayor era la que decía, y le llamaban los griegos la ninfa hélice, seguramente porque, como vemos a la derecha, cuando juntas esas las posiciones en los 4 días más importantes del año, los 2 equinoccios y los 2 solsticios, nos da esa hélice, también esa cruz esvástica conocido y utilizada por tantas y tantas culturas. Bueno, como a modo anecdótico, pero que no es solo anecdótico, simplemente es también que todas las antiguas civilizaciones tenían muy en cuenta el cielo y su relación de ella con todos nosotros, ¿no? Pero volviendo a donde nos habíamos quedado, que estábamos con el tema del experimento de Eratóstenes, si es que existió, rápidamente, que veíamos que Carl Sagan, que solo lo explican de una manera para decir cuál es el rayo de la Tierra, pero bueno, ellos parten de 3 premisas sobre todo. Son 3 falacias, ¿no? Que la Tierra es esférica, ellos ya asumen desde un principio que la Tierra es esférica, que el Sol es muy grande y está muy lejos, y además nos dicen que los rayos caen en paralelo, cuando realmente todos nosotros, en nuestro día a día, los rayos nunca los vemos caer paralelos. En todo caso, caen divergentes, tienen un punto focal de luz y hayan o no nubes, pero con nubes evidentemente se ve todavía más claro, y hay un punto focal arriba y caen todos como piramidal, ¿no? Hacia abajo, en divergentes. Sería así. Entonces, si nosotros partimos también de las otras premisas, de que es una Tierra plana y que los rayos caen divergentes, ese mismo experimento nos da la altura del Sol, que serían unos 5.000, 6.000 kilómetros. Entonces, depende todo de las premisas que partamos y lo que le preguntemos nosotros al experimento. Porque con la misma regla de 3 que ellos hacen, con lo del juego de sombras, estas latas aquí, con las sombras que tienen, todos sabemos que están sobre una mesa que es plana, pero si hacemos lo mismo que hacen con el experimento de Eratóstenes, pues sería que esta mesa sería una esfera y todo el mundo sabe que es un plano. Entonces es un absurdo también que se sigan basando a día de hoy en el experimento de Eratóstenes para justificar y decirnos a nosotros que la Tierra ya se sabía desde los antiguos griegos que era una esfera. Es un absurdo total. Pero bueno, seguimos poniendo a prueba la curvatura terrestre y lo primero de sentido común es que la física de fluidos nos dice que el agua, en este caso, siempre va a buscar su nivel en reposo. Y el nivel, todo el mundo lo conoce cuál es, ya sea en un vaso de agua, en una piscina, en un lago, en un mar o en un océano con cantidad ingente de masas de agua, sino que nos digan a ver a partir de qué cantidad de masa de agua necesita para empezar a verse la curvatura. Sino que le pregunten a cualquiera que se dedica a la construcción cómo usa el tema de las mangueras, ¿no? Para calcular ese nivel de agua. Entonces, aquí podemos ver en la parte de la izquierda, la parte de arriba es cómo se comporta la física de fluidos. Y todo el mundo lo puede observar, repetir, medir, experimentar. La parte de abajo, que es el modelo oficial que ellos nos están vendiendo, que se queda el agua pegada al exterior de su contenedor esférico, esto ni se puede repetir, ni se puede observar, ni se puede medir, ni se puede replicar en ningún laboratorio a ninguna escala de ninguna de las maneras. Simplemente no lo tenemos que creer. La física de fluidos se comporta así. Y todo el mundo, ya le digo, lo puede comprobar en su casa y en cualquier lado que vaya, en cualquier lago, cantidad de agua, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto al tema de la física de los fluidos, es algo muy importante a tener en cuenta. Les repito, vamos a ir rápido, no tenemos tiempo, el tema da para, no para 2, ni 3, ni 4 horas, da para 4 o 5 días seguidos sin parar de hablar. Otro tema que se presenta en este cuestionamiento, evidentemente, es el horizonte. Un horizonte que ya estemos a nivel de agua, encima de una montaña, o cuando se lanzan globos de altitud con cámaras que no sean ojo de pez, evidentemente, el horizonte siempre lo vemos recto. Y no solo lo vemos recto, sino que siempre lo vemos al nivel de nuestros ojos. Siempre está ahí, no queda más para abajo. ¿Por qué digo esto? Porque en un modelo esférico, y más con las medidas que nos dicen, a 15, 20 kilómetros de altura, lo que debería ocurrir es que el horizonte cayera por debajo de nuestros ojos, como ocurre aquí en la parte de la izquierda. Y nosotros lo que observamos es que el horizonte nunca cae. El horizonte siempre está recto
nivelado y a la altura de nuestros ojos. Creo que se comprende con este simulador, porque esto está basado también en las medidas oficiales de la esfera. Entonces, ellos mismos te dicen que a 15 o 20.000 metros, a 15.000, 20.000 metros, se tendría que empezar a ver la curvatura de la Tierra. Y es algo que no ocurre, pero no ocurre porque lo digamos nosotros. Es algo que no ocurre porque también se han lanzado, repito, globos de altitud con cámaras rectilineales y el resultado es este. El horizonte, como digo, siempre sigue estando recto y a la altura de los ojos. Y este es un ejemplo de los decenas o centenas de ejemplos que hay. Incluso nosotros hemos intentado tirar un par de globos, ahora tenemos que volver a hacer otro intento, porque no es fácil, porque nosotros también no somos profesionales, no nos dedicamos a esto, pero hay ya, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, un montón de gente que no para de lanzar globos y hacer pruebas. Otra prueba más, no podría estar a 36, 40 kilómetros de altura el horizonte recto ni a nivel de ojos. Son las dos cosas. Bueno, otra cosa también importante para seguir poniendo a prueba la curvatura terrestre son, aparte hemos dicho, el tema de la mecánica de fluidos, el tema del horizonte, que siempre lo vemos recto y a nivel de los ojos, y otra cosa son las observaciones a larga distancia que se hacen, porque si partimos de la premisa de que vivimos en una esfera con 6.300 kilómetros de radio, etcétera, etcétera, con las medidas oficiales que nos dan, hay observaciones a larga distancia que no se podrían dar. Por ejemplo, oficialmente, el horizonte a 10 kilómetros de altura, que es a la altura que va un avión comercial, el horizonte nos tiene que quedar a unos 460 kilómetros de distancia. Pues hay gente que se sube arriba también, ahora veremos más, pero por ejemplo, en este caso es un ingeniero, J. Tolan, que tiene su canal en YouTube, que se sube a un avión a 10 kilómetros de altura, se pone en su cámara con lente infrarrojo para poder limpiar más todavía lo que es la atmósfera y poder ver más lejos. Y si a 10 kilómetros nos decían que el horizonte tenía que estar a 360 kilómetros de distancia, este hombre ve a 900 y hasta 1.000 kilómetros de distancia. Entonces, esto ya debería ser prueba más que suficiente como para echar para abajo el modelo esférico. No puede ver, ya no es por las montañas, en este caso digo el horizonte, que está más allá de las montañas. No podría estar viendo lo que está viendo el horizonte a 900, 1.000 kilómetros de distancia. Es imposible con las medidas de una esfera oficialmente como se nos da. Entonces, bueno, pues todavía estamos esperando que nos den respuesta a todo esto. A todo esto que no acaba aquí. Otro llamado cisne negro. Cisne negro es cuando ocurre algo que no podría ser. Y ahí deberíamos aplicar la falsabilidad, que es cuando una experimentación, en este caso una observación, pone en jaque y no cuadra con el modelo oficial, pues el modelo oficial debe caerse y debemos buscar otras soluciones al experimento que estamos nosotros realizando, ¿no? Entonces, en este caso, estas dos petroleras que se ven aquí, ya no es porque no se pudieran ver, que no es el caso. El tema nuevamente es el horizonte, que queda por detrás. Estas petroleras están en la costa de California y una está a unos 10 kilómetros de distancia y la otra está a unos 15. Pero el tema es que el horizonte se sigue viendo todavía por detrás. Entonces, y ahora veremos, está la grabación aquí, prácticamente está a nivel de... La grabación está hecha a nivel de agua, ¿vale? No está ni a 1 metro de distancia de altura. Entonces, si nos vamos también con las medidas oficiales, una de las muchas calculadoras que pueden encontrar, a 1 metro de altura el horizonte geométrico, sí, que es como la observación se hace, ese horizonte debe estar a 3,4 kilómetros de distancia. Y en esta observación, como hemos visto, el horizonte se ve a más de 14 y de 15 kilómetros. Entonces, nuevamente no cuadra con el modelo oficial. Aquí también, desde Barcelona, que cada año se pueden ver, cuando están las condiciones atmosféricas que son buenas, se puede ver, dicen, la insólita vista de Mallorca desde Barcelona. Y aquí, esto es una nota que salió en La Vanguardia hace años, y te lo decía el técnico del Servicio Meteorológico de Cataluña. Decía, en condiciones normales no se podría ver debido a la curvatura de la Tierra. Entonces, ellos, ¿qué es lo que nos explican? ¿Qué es lo que nos quieren que nos creamos? Que todo esto, que no solo está fotografiado, sino que está grabado, como ven aquí esta grabación, Mallorca, que estamos viendo de fondo, ustedes están viendo un espejismo, literalmente. Eso está oculto detrás de la curvatura. Y la refracción atmosférica hace que lo que está oculto y debajo de la curvatura de la Tierra se ponga delante nuestro
nivelado, recto y perfecto para que lo estemos nosotros ahora mismo aquí observando. Entonces, otro caso que fue muy famoso, el de Joshua Novitsky cuando fotografió, y también se ha grabado, el skyline de Chicago desde el otro lado del lago Michigan. Esto también, oficialmente, nos dicen que es un espejismo superior, que lo que estamos viendo no existe, cuando realmente está grabado, fotografiado. Aquí tienen un timelapse de varias horas, como a veces, evidentemente, por la refracción atmosférica se puede ver más o se puede ver menos. Entonces, ahora vamos a ir al tema de la refracción atmosférica, porque les he dicho antes que lo que ellos nos quieren hacer creer es que la isla de Mallorca o el skyline de Chicago, que están ocultos detrás de la curvatura de la Tierra, se levantan y se quedan rectos y perfectos. Y eso nos dicen que es por la refracción atmosférica. Aquí la refracción atmosférica nosotros no la negamos, es más, la estudiamos. Pero la refracción atmosférica ocurre cuando está todo en el mismo plano. Lo que no puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer? Porque no hay ningún experimento científico que nos demuestre que los objetos que están ocultos por debajo de una curvatura se levanten. Ni en laboratorio, ni poniendo las condiciones que ellos quieran. No lo pueden hacer a ninguna escala. El día que lo hagan, pues entonces nos replantearemos las cosas. Pero la refracción atmosférica ocurre, obviamente, pero siempre se da sobre un mismo plano. Aquí tenemos varios ejemplos, ahora se lo busco para que ustedes lo vean. La llamada fata morgana. Todo esto, que provoca incluso espejismos superiores, claro que ocurre, pero ocurren cuando están sobre un mismo plano. No pueden hacer que cosas que están ocultas por detrás de la curvatura se eleven y se pongan rectas. Es imposible. La refracción atmosférica ocurre sobre un mismo plano. Entonces, hay muchísimos ejemplos en laboratorio, pero siempre es sobre el mismo plano. No van a encontrar ninguno, y si no lo encuentran, por favor, nos lo envían, que ocurra esto cuando está oculto por debajo del plano en el que se observa. Entonces, pues, yo les digo, existir existe, obviamente que existe, claro que existe. Aquí tienen, por ejemplo, el ejemplo este de refracción atmosférica. No es que no esté el faro en este caso, y a veces está, a veces no está, a veces está menos, a veces no está menos, depende del día. Claro, porque depende del día hay más o menos condensación de vapor de agua, hay menos evaporación o más, hay unas condiciones atmosféricas que hacen posible una mejor observación que otra, pero esto ocurre en el mismo plano, no es porque eso esté oculto detrás de ninguna curvatura. Entonces, para todo esto, también siempre nos dicen la típica, ¿no? La típica de que, además, ellos, si lo buscan, lo van a ver como el número 1 en sumario de evidencias, que dicen que una muestra clarísima de que la Tierra es esférica es que los barquitos desaparecen, primero los mástiles y después los cascos de los barcos. Bueno, esto ellos dicen que es la única manera de explicarlo y que es por la curvatura de la Tierra. Primero, que muchas observaciones no han hecho, porque también a día de hoy con la tecnología que tenemos, con cámaras, con grandes zooms, el barquito que había desaparecido por la curvatura se puede volver a recuperar y te puede meter hasta la cocina prácticamente del barco. Entonces, ¿dónde está la curvatura? Ya con la cámara desaparece la curvatura, porque lo estoy volviendo a ver. Obviamente siempre tendré un límite visual, yo no solo por mi ojo, sino también por la cámara, que es el ojo con el que estoy viendo, porque la propia resolución angular de la cámara, de cómo le entra la luz, la propia atmósfera, que llegará un momento que yo no puedo ver más, evidentemente, porque a veces también nos dicen, no, es que si la Tierra fuera plana, desde Galicia se podría ver Nueva York, pero qué absurdo, por favor, hay una atmósfera, hay la limitación de la luz, que va por un medio. O sea, no se puede aseverar así las cosas. El tema es que nos dicen, ya te digo, que la muestra de la Tierra plana, de la Tierra esférica, es que los barquitos primero desaparecen, se van cortando. Primero aparece el mástil, luego el casco, etcétera. Bueno, cualquiera en casa lo puede hacer. Por ejemplo, está este ejemplo tan básico. Aquí podemos ver, nada, una mesa que es plana, que no es esférica. Y aquí, si lo tiramos para atrás, el barquito va desapareciendo, se va haciendo más pequeñito el barquito. Pero ¿qué ocurre? Aquí no hay refracción atmosférica. Cuando le ponemos delante una capa de refracción atmosférica que se puede simular con un simple papel, con cierta opacidad, etcétera, miren lo que ocurre cuando hacemos el mismo ejercicio. Sobre el mismo plano, el barquito se va hacia atrás, sobre el mismo plano, y miren cómo se va cortando una vez le ponemos la refracción atmosférica.
El barco está alejándose sobre el mismo plano y vemos que se va cortando, pero no porque haya ninguna esfera. Creo que queda bastante claro este ejemplo, que es austero, como muchas veces nos llaman, que usamos medios austeros, pero son medios empíricos y sirven para explicar la realidad de las cosas, la fisis. Entonces hay que tener muy en cuenta el tema de la perspectiva también. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas, como la refracción atmosférica, la perspectiva, el punto de fuga, la refracción de Rayleigh, un montón de ítems que también se estudian. Lo que quieren hacerle creer a la gente que desde este lado no se estudia nada y son 4 locos ignorantes que se ponen a decir que la Tierra es plana. Cuando la locura a nosotros lo que nos parece es que nos digan que vivimos ahora mismo en una esfera que está viajando por el espacio a miles de millones de kilómetros por hora, un espacio sin sentido, vagando sin absoluta propósito y encima con un montón de movimientos que no se pueden detectar. Porque la otra que queríamos decir desde el principio, les he dicho de la no esfericidad de la Tierra, y la otra es el no movimiento. Uno cuando empieza a investigar, lo primero que quiere saber es, venga, ¿qué experimentos demuestran el movimiento de la Tierra? La traslación, la rotación, todos los que hay. Aquí, y hay muchos más, ¿eh? Entonces uno se pone a investigar y se da cuenta que no existe ningún experimento con instrumental mecánico que demuestre el movimiento de la Tierra, que todos han fallado. Todos. Sobre todo, destacar el gran experimento que se hizo de Michelson Morley en 1887, al cual le siguieron otros tantos. Entonces uno se va investigando, se va metiendo en el tema y se da cuenta no solo que no pudieron demostrar el movimiento de la Tierra, sino que encima se tuvieron que matar la idea de lo que se conocía antiguamente como el éter. No sé si ustedes están aquí, han escuchado a veces el éter, ¿no? Que también le han robado el nombre, como les gusta hacer Sí, con sí. el Ethernet. Ahora llaman que el Internet va por el Ethernet. No, pero el éter era lo que existía antiguamente, que existía y sigue existiendo de alguna manera, porque tiene, aunque no se puede explicar, pero tiene que poder darse. Es ese medio que todo lo permea. Entonces, lo que hicieron con el experimento de Michelson-Morley, como no detectaron movimiento ninguno de la Tierra, y esto es más largo y profundo, evidentemente, lo estoy explicando aquí de corrido, ya veis cómo voy, que no tenemos tiempo, pero da para que nos inviten otra vez si están interesados y se lo explicamos largo y tendido, pero no pudieron demostrarlo. Entonces se tuvieron que cargar la idea del éter. El propio aquí Fernán Corbet decía que en el experimento no pudo demostrar que la Tierra da vueltas y decía, ¿qué explicación puede tener esto? 1, que el aparato estuviera mal concebido. 2, que el experimento hubiera sido mal interpretado. 3, que el corrimiento fuera inferior al que podía medir el aparato, porque eran unos haces de luz que tiraban, etcétera, etcétera. Y el cuarto era que la Tierra no se moviera, cosa que ellos descartan por completo, evidentemente. No vaya a ser que la Tierra pueda estar quieta, pero era lo que dio el experimento. Entonces, luego tuvo que venir el don Alberto Einstein, no solo a cargarse la idea del éter al final, sino a decir que la luz siempre viaja constante, que la luz a veces puede, y depende del observador, que la luz a veces se puede comportar como onda, otras veces como partícula, y esto es muy interesante, porque si es onda la luz, que a día de hoy no saben exactamente ni lo que es la luz, la definición como tal. Si es una onda, la luz necesita un medio para poder propagarse, y ese medio era el éter. Pero claro, si luego te dicen, no, que es que a veces es partícula, como en el experimento de la doble rendija, pues claro, entonces ya salvan la idea del éter y lo pueden descartar. Físicos como Wolfram Schmidt llegó a decir que el experimento de Michelson-Morley dio como resultado que la Tierra no se movía alrededor del Sol. Einstein no aceptó ese resultado. ¿Y qué hizo? Alteró las ecuaciones de la física clásica. Porque la gente cuando habla, no, pero la física, bueno, la física viene de physis, de estudiar lo que es la naturaleza. ¿Y a qué modelo de física nos aplican? Porque recuerden que sí, aquí en la Tierra la física de Newton, etcétera, etcétera, bueno, medio que sí, que lo podemos aceptar, aunque mire lo que decía Newton en sus cartas a su amigo Belday. Dijo que la gravedad debiera ser innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pueda atraer a otro a la distancia a través de un vacío sin que medie ninguna otra cosa, por y a través de sus acciones y fuerzas pudieran ser transmitidas de uno a otro. Decía Newton, es para mí un absurdo tan grande que creo que ningún hombre que tenga en materias filosóficas una facultad competente de pensamiento pueda caer jamás en él. Y luego, ¿qué han hecho con Newton? Decir que eso precisamente es lo que él decía, cuando él le dejó escrito a su amigo que eso es una locura. Entonces, aquí en la Tierra nos aplican un modelo de física, pero cuando se van al espacio tienen que inventarse la locura de curvar el tiempo y el espacio. Pero ¿ustedes han visto alguna vez alguna partícula de tiempo o de espacio? ¿Cómo vamos a curvar el tiempo y el espacio si son conceptos humanos?
El tiempo es la repetición de movimientos. ¿Cómo se va a doblar el tiempo? ¿Por qué? Porque necesitan ellos de esa idea. Así es como lo demuestra esa lona que ven allí que tira canicas, el pobre hombre este. Eso es la malla de tiempo y espacio, la mejor manera que tienen de representarlo, de poder hacernos a nosotros entender lo que nos quieren, cómo interpretan ellos el universo. Esa malla es el tiempo y el espacio, y los cuerpos sobre ella hay uno central y se van uniendo todos al final, al cabo del tiempo. Pero evidentemente, como cuando me siento en el sofá de mi casa y el mando a distancia se me pega al lado. Esto es lo que proponen oficialmente. Y es que ya les digo que el tema es más que complejo, pero incluso la idea del éter es algo que ahora quieren recuperar, porque también se están dando cuenta que si no, no pueden explicar absolutamente nada. Lo que menos entendemos en la ciencia es el vacío. Es el vacío. Es el vacío. No son las cosas, sino la falta de cosas. Si uno de esta habitación apaga las luces, quita todos los muebles, saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto y no queda nada, eso que no queda, eso que hay todavía es el vacío, que uno podía pensar que es la nada. Resulta que sabemos que el vacío no es la nada. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Y ese algo que queda es algo que lo permea como si fuese un fluido que permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. Pero se va entendiendo un poquito la idea, ¿no? Antes de seguir un poquito más. Porque... Sí. Bueno, es que, claro, son muchos términos que yo creo que, bueno, ya sé que vamos rápido, y todo esto, pero que yo también creo que nos hará falta volverlo a ver para comprenderlo bien, ¿sabes? Todo el tema de la refracción y tal. Pero desde luego para mí muy bien explicado. Por aquí ya empezamos a tener preguntas, así que cuando tú quieras las empezaremos a hacer. Vale, mira, déjame un minuto que te muestro esto, porque luego tenemos un montón de patentes y documentos oficiales, incluso de la NASA, de aviación, de un montón de documentos de instituciones gubernamentales, que ellos al final, el modelo es uno, el que presentan es uno y el que nos educan a todos evidentemente es el que es. Pero luego en las cosas terrestres, terrenales, en las cosas prácticas del día a día, no les queda otra que decir que todo se asume sobre una Tierra plana y estacionaria. Aquí tienen uno, aquí tienen otro, todo. Incluso documentos de tiro, que no se aplica el efecto Coriolis, o al menos en la práctica no se calcula, para lanzar misiles sobre una Tierra plana y estacionaria. Hay incluso en manuales de pilotos, making assumptions, asunciones que hacen, there is a flat earth, que estamos sobre una Tierra plana y no rotatoria y que la masa es constante. Supone plana y no se considera los gradientes gravitatorios. Para volar un piloto no usa nada, no hace esos cálculos. Es más, el giróscopo que usan, que va unido a lo que es el horizonte artificial, dicen que se va corrigiendo solo, algo que es una absoluta locura. Si partiéramos del llamado, entre comillas, hemisferio norte, cuando nos llegáramos al sur, el giróscopo tendría que estar girado, cosa que no ocurre. Siempre sigue el horizonte artificial, y encima dicen que va corrigiendo solo. Es una auténtica barbaridad lo que nos van diciendo. Entonces, bueno, visto todo esto, que era un poquito para deshacer el modelo oficial de la esfera y de los movimientos, que no tienen nada demostrado ni de la esfera ni de los movimientos, es cuando se propone el sistema nuevo que nosotros nos pasamos, ¿no? Y se empiezan a ver también, a estudiar y a evidenciarlo. Vivimos en un sistema cerrado, un sistema en el que evidentemente hay unas cargas eléctricas, unas cargas atmosféricas, en el que existe una presión magnética, pero todo ocurre en un sistema cerrado. El mapa, que no hay ningún mapa oficial que sea oficial en el sentido de la Tierra plana y que sea verídico, porque entre otras cosas no podemos ir a experimentar, ahora lo veremos, no nos dejan ir a hacer investigación independiente, pero lo que sí que se baraja es el mapa de Gleason, que no sé si ustedes lo habían visto alguna vez, pero que está patentado de finales de 1800 y se ha utilizado muchísimo, incluso para navegar. Entonces, lo que se propone es este mapa, que es una proyección azimutal que se llama, de lo que sería una esfera, si es que existe, que para nosotros no existe la esfera como tal, pero no hay un mapa exacto, no sabemos cómo están predispuestos los continentes, las tierras exactamente,
Pero para que nos tengamos una idea, aquí, cuando se ponen sobre este mapa, cuando se ponen la inmensa mayoría de rutas de vuelo, cogen todo el sentido del mundo porque viajan en línea recta. Entonces, lo que se propone es más o menos esta distribución continental, y lo que sería el perímetro de este mapa sería lo que es el círculo antártico. El polo norte sería el centro y lo que es el perímetro sería la Antártida. De modo que la noche y el día ocurrirían algo así, algo parecido. Sería de día por donde el Sol va recorriendo, al cabo de 24 horas habría dado una vuelta entera, y es de noche pues en el lugar opuesto, evidentemente, porque si no hay luz, pues es de noche. Esto es un poco lo que se propone. Ya sé que es una simulación, pero es lo que podemos ver todos los días. ¿Cómo funcionan las brújulas? Pues las brújulas apuntarían a un polo norte magnético, que estaría en el centro, y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque ya te puedes mover por todo el mapa, por todo el plano, y la aguja siempre te vas a orientar con el norte, que va a ser el centro, y se puede circunnavegar por todo el mapa sin ningún problema con una brújula. Y si no tienes brújula, pues circunnavegas orientándote en el norte con Polaris, como se ha hecho toda la vida, con la estrella polar. Todos los viajes que se han hecho son circunnavegando la Tierra. No hay ningún viaje que cruce de norte por el polo norte ni por el polo sur. Todos dan vueltas en círculo, que eso se llama circunnavegar. Entonces, antes hemos hablado de la física de fluidos, que tiene todo el sentido que busque su nivel. ¿Y cómo puede ser eso? Y hemos dicho, aquí acabamos de decir que la Antártida sería todo el continente, que de ahí la palabra continente, porque que contiene todas las aguas que están en su interior, más allá de que puedan haber tierras elevadas también, como lo son los otros continentes. Pero la Antártida sería todo lo que rodearía ese perímetro, y de hecho, oficialmente nos dicen que la Antártida tiene la altitud media más alta de todos los continentes. Es decir, se podrían dar las circunstancias, la lógica, la física de fluidos para que ese continente antártico pueda contener las aguas que están luego dentro de él. Tiene todo es como un plato. Y el borde de los platos sería esa Antártida, que está más en el perímetro exterior y contiene todas las aguas que están dentro. ¿Me sigues? Sí, totalmente, totalmente. Vale, pues este es un poquito el modelo que se presenta. Luego decía Josep María antes el tema del paralelo 60, que no meridiano, sino paralelo. Existe lo que es el Tratado Antártico, que está prohibido y hay que pedir permisos especiales, y encima te llevan a sus bases militares, que dicen que no está militarizado, que lo hacen para proteger a 4 pingüinos que hay allí y para proteger la Tierra. ¿De quién van a proteger la Tierra? Si son ellos mismos los que se están cargando la Tierra. Ya sabemos que nos culpan a todos nosotros, del clima, de todas las miserias, pero aquí hay una, entre comillas, élite gobernante dirigente desde hace a saber cuánto están, que son ellos los que nos llevan por el camino que nos llevan, y son ellos los que están destruyendo todos los recursos de la Tierra. Y toda esta gente se pusieron de acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial para firmar el Tratado Antártico, renovado recientemente, por cierto. Y a partir del paralelo 60 no se puede ir libremente. Paralelo 60 queda bastante lejos de lo que diríamos que era la Antártida todavía, ¿eh? Aparte que si miran todas las banderitas inglesas, todas las banderitas que tienen allí, que en Australia todo el mundo sabe que es inglés, evidentemente. En las Malvinas, pregúntenle a los argentinos qué pasó en la guerra de las Malvinas, quién la ganó, quién plantó ahí bandera. ¿Por qué? Porque estos lugares son los que están más cerca de esa Antártida. Pero lo que es realmente, que nadie puede negar, es que está el Tratado Antártico, y más allá del paralelo 60 no se puede ir libremente. Yo no sé, es que ya te digo que es súper complejo el tema. Sí. Aquí, por ejemplo, teníamos el almirante Richard Beer en su día, que salía en la televisión diciendo que cuando él estuvo en la Antártida había visto extensiones de tierra incluso más grandes que Estados Unidos, que estaban por explorar. Todo esto, la Antártida es un misterio. Nos la tienen vetada en absoluto. Este es un mapa que salió por cierto, hace un montón de años, también publicado en un periódico, creo que era en Asia, y bueno, interesante porque podría mostrar también lo que son más tierras, más allá de los polos. ¿Quién sabe? Nadie lo sabemos. Lo que yo sí que me investigué en su día
fue el tema de los Vedas, porque me gustaba mucho, y en su libro Bhagavatam, en su canto quinto, que se llama El ímpetu creativo, te explica cómo la Tierra es el centro, es plana, todos los movimientos de las estrellas que hay arriba, todos los movimientos de los planetas que hay arriba y se mueven alrededor de la Tierra, igual que el Sol y la Luna, porque la Tierra es plana y está quieta. Y esos Vedas también te explican que hay 7 círculos de tierra rodeados por 7 círculos de agua, con lo cual hay más tierras por allí. Entonces, yo no sé lo que es verdad, hasta dónde llega. Lo que sí que sabemos que la física de fluidos es lo que es, que las observaciones que se hacen a larga distancia no cuadran con el modelo esférico oficial que nos han vendido y a partir de ahí podemos empezar a construir un modelo que sea mucho más acorde, coherente con la física, con lo que nosotros podemos observar, repetir, aplicando ese método científico. La gente siempre también pregunta, entonces los eclipses, las estaciones del año, ¿cómo serían? Bueno, no sé si conocéis lo que es la figura del analema, en este caso solar. El analema solar es cuando hacemos una composición después de que estemos durante todo el año a la misma hora, todos los días, fotografiando el sol. Entonces nos hace, después de un año, hacemos esa composición y hace ese dibujo de 8 que traza el sol. Cuando el sol está más arriba es el solsticio de verano para nosotros aquí en Europa y cuando está más abajo es el solsticio de invierno para nosotros aquí en Europa. En el, entre comillas, hemisferio sur se invierte para nosotros por perspectiva. Además es muy fácil de comprobar. Pero bueno, la figura del analema es algo empírico, observable, repetible por cualquiera de nosotros. Y esto da muestra que el sol asciende, por eso el solsticio de verano está más arriba y desciende, por eso en el solsticio de invierno está más abajo. Más allá de que durante cada día, durante todo el año, todos los días, va haciendo también círculos alrededor de la Tierra. Entonces se puede hacer cualquiera el tema del analema, la composición. Esto sería un poquito también relacionado con las estaciones del año, lo que ocurriría. Cuando el Sol está más arriba, el círculo es más estrecho y cuando el Sol está más abajo, el círculo que tiene que hacer es más ancho. Luego está cómo incide la luz a través de la atmósfera, que cada uno también tiene su propia atmósfera personal para poder experimentar y recibir la luz, etcétera, etcétera. Todo esto se explica, aquí no vamos a tener tiempo, evidentemente, creo que ya estamos fuera de tiempo, pero bueno, un poquito la idea sería esta también, de esos movimientos que decimos. Aquí sería el solsticio de verano y el Sol después empezaría cada día a hacer círculos más cerrados, más abiertos y a bajar hasta que llegaría al solsticio de invierno, para después volver a ascender. Todo eso, ¿por dónde camina el Sol? Pues el Sol siempre camina por el mismo camino, que es el camino del zodiaco, a través de las 12 constelaciones del zodiaco, siempre. Eso también es muy interesante verlo con el tema de las estrellas. Y claro, lo que es una locura es lo que nos quieren vender, ¿no? Imagínense, por un momento, hagan simplemente 2 segundos el ejercicio en una esfera que fuera hay un vacío inmenso y en una esfera, en una Tierra que constantemente cada día están rompiendo la barrera los cohetes que van lanzando supuestamente al espacio, que para nosotros no se caen todos al agua, constantemente están rompiendo ese vacío, ese equilibrio. Entonces, la Tierra tendría que ser succionada al instante y todos reventados y muertos por ese vacío inmenso que existe en el otro lado, en ese supuesto vacío del infinito. Bueno, están ahí las medidas suyas. O sea, la diferencia de presión nos iríamos al garete en un nanosegundo. Y bueno, eso ya les digo que como anecdótico. Y luego, como no tenemos tiempo, esto también importantísimo. Nosotros, ¿cómo observamos la realidad, la fisis, lo que ocurre en el cielo? Nosotros estamos dentro de esta cúpula, aquí a la derecha, estaríamos dentro. Esta es nuestra cúpula personal porque estamos rodeados de atmósfera. Y nosotros no nos podemos liberar de ella también. Es una cosa muy a tener en cuenta, relacionada con la refracción que hemos visto antes, etcétera, etcétera. Entonces, en esta simulación que podemos ver, el Sol iría siempre, en esta simulación va en línea recta. Siempre, sobre el mismo plano, pero en línea recta. Entonces nosotros, y lo vuelvo a poner para atrás, que estaríamos dentro de esa cúpula personal, lo que veríamos es que el Sol asciende, va ascendiendo, cuando está en el cenit, sería a las 12 del mediodía para nosotros, pero luego el Sol que sigue en línea recta, vemos cómo va descendiendo. Entonces, lo que nosotros vemos en todo momento no es la posición real del Sol,
es la posición aparente, porque la vemos reflejada sobre esa, entre comillas, cúpula que es nuestra atmósfera personal y no podemos escaparnos de ella. Esto es interesantísimo también para poder comprender un poquito cómo podemos ver, porque el Sol siempre va por ese mismo línea recta de plano en esta simulación, pero va ascendiendo y descendiendo. Nosotros lo vemos así, pero realmente va recto. Bueno, y luego cómo incide la luz del Sol sobre la atmósfera, cómo se va la luz difractando, etcétera, etcétera. Hay un montón de estudios, de perspectivas, de análisis, pero para nosotros también lo que cobra mucho más sentido, como les decía antes, es un Sol eléctrico, un universo eléctrico que hay quien lo estudia y lo plantea, ingenieros de primer nivel, pero no se les escucha, los tienen silenciados, investíguenlo el que le interese. Es una atmósfera que está llena de gases y el Sol lo que hace es excitarlos y esos gases, pues cada uno tiene sus características, sus colores y es como se pueden ver también, pues al final cada día desde una salida del Sol hasta una puesta del Sol y un montón de efectos meteorológicos y atmosféricos que ocurren en nuestro día a día, incluidas, por supuesto, lo que serían las auroras boreales también, esas excitaciones de gases. Pues David, desde luego, alucinante, a mí me explota la cabeza con toda la información. Necesitaremos, soy consciente de ello, muchas horas, pero gracias por explicarnos todo lo que nos has explicado y darnos ese margen a... Espera, que voy a quitar la presentación para que nos veamos más grandes. Ese margen, ¿no?, a la apertura de todo lo que nos habéis planteado, que es que al fin y al cabo, es lo que tú dices, ¿no? Siempre hemos considerado que la Tierra es redonda y hemos asumido que es redonda desde que éramos pequeños, ¿no? Esférica. Ay, Que redonda podría ser circular. Ay, perdóname, discúlpame. Esférica. Disculpadme, ya me entendéis. Y también viene a colación de todas las cosas que nos creemos, ¿no? No digo en este caso concreto, pero todas, ¿no? Todos los programas que recibimos desde pequeños y que no nos ni nos ponemos en duda. Y yo te voy a plantear dos preguntas de Silvia. Hola, Silvia. Que yo creo que mucha gente ahora mismo se estará preguntando. Y seguro que os lo han pedido 50 millones de veces, pero da igual, yo os la vuelvo a pedir, ¿vale? Una es, Silvia dice... Si hay evidencias de la Tierra plana, según la tesis de David Barea, ¿para qué quieren hacernos creer la curvatura? ¿Qué intenciones hay tras el criterio convencional? Esto es una pregunta mítica. Lo primero que la tesis no es mía, evidentemente, ni siquiera bueno, la teoría ni el modelo. Lo que sí que hacemos es intentar estudiarlo y experimentarlo. Mira, si me puedes compartir pantalla rápidamente, porque la pregunta es típica, sí, obviamente, y es una buena pregunta, porque después de hacer todo este recorrido, pues sale, ¿no? Se salen preguntas de los porqués y por qué lo harían y por qué del engaño. Bueno, el porqué del engaño habría que llamar a lo mejor a un sociólogo o a un filósofo para que te explique por qué a la gente la engañan. Eso yo puedo también tener mi perspectiva, mi punto de vista, pero hay profesionales que se dedican a ello y a ingeniería de masas también. Y más aún con lo que está pasando a día de hoy para muestra un botón o otra cosa que no voy a decir aquí porque hay censura. Entonces, ¿por qué nos controlarían? Pues por muchas cosas. ¿Me estás compartiendo pantalla? Pon la presentación y la comparto. Vale, perfecto. Bueno, el tema básico, y un poquito también Josep María apuntaba a eso antes, es que a ti te hacen sentirte absolutamente insignificante. Te hacen sentirte es una desvalorización del ser humano, pero por completo. Entonces, a ti que te digan que tú ahora mismo estás viajando por el espacio mientras Vero y yo estamos aquí hablando, que un espacio sin sentido, un espacio vacío, que tú eres una mota de polvo perdida entre toda la inmensidad, a ti, tú no te das cuenta, pero como ser humano, y más si te lo han metido de niños, te han borrado todo propósito en la vida. ¿No? O sea, realmente es perverso lo que hacen con todos nosotros, porque encima lo hacen ya desde pequeños para que no podamos cuestionarnos. Esto es una absoluta locura, más aún porque no tienen nada demostrado. Nada. Y eso viola todas las leyes de la física, viola todo sentido común, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente, aquí lo tienen, la primera herida de Freud que escribió, búsquenlas, era la de Copérnico, de que la Tierra ya no era el centro. Ya, con Copérnico nos quitaron del centro. Y la segunda herida, obviamente, es la de que venimos del mono, la de Darwin. Otra absoluta teoría absurda, porque, bueno, estudian un poquito ya incluso lo que es un flagelo molecular. Bueno, que venimos del mono y que el mono venía yo qué sé, hasta de un perro y que el perro venía de un anfibio y el anfibio venía de una ameba que salió del mar un día. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a la casualidad,
Gracias a Dios, precisamente a Dios no. Precisamente ellos lo que te están diciendo es que gracias a la absoluta casualidad, a la aleatoriedad, se crea al final el ser humano tal y como lo conocemos ahora. Entonces, investiguen lo que son las heridas de Freud, que la primera era ya el tema de Copérnico y la segunda la de Darwin. ¿El por qué lo hacen? Pues para desvalorizarnos por completo, para quitarnos nuestro propósito en la vida, para que no sepamos dónde estamos ni qué tenemos que hacer aquí. Nadie se pregunta ya lo que se preguntaban los antiguos, que todos eran terraplanistas y geocéntricos, obviamente. Todos sabían que el Sol, la Luna y las estrellas nos daban vueltas a nosotros y todos se preguntaban quiénes somos, qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, qué es la vida, cuál es nuestro sentido, nuestro propósito. Esas preguntas inherentes a todo ser humano nos las han arrebatado, nos las han robado y nos las han enterrado para siempre. Y es hoy que gracias a hacer todo este cuestionamiento y esta revisión cosmológica, las estamos volviendo a traer sobre la mesa y, por suerte, cada uno de nosotros a volvérselas a hacer. Y todo eso, a ustedes a lo mejor, hasta que no recorran el camino, no lo van a poder comprender en toda su profundidad, pero es muy y muy profundo. Y para ellos es muy y muy peligroso. La siguiente pregunta también te la habrán hecho mogollones de veces, pero no por eso menos interesante, y es también de Silvia ¿y la otra duda que hay de las imágenes mostradas desde el espacio en que la Tierra aparece en forma esférica? Bueno, si vamos al tema de la esfera, de la NASA, ese principio de autoridad en el que hay que creer, ¿no? Que precisamente no es nada científico. Tú que eres científica de la biología, no tendríamos que creer en nada que no podamos demostrar, ¿no? Solo porque una supuesta autoridad nos lo diga. Bueno, más allá de que la NASA le hemos visto con letras sex en las nubes, le hemos visto nubes clonadas, etcétera, etcétera. Oficialmente, a ver si te lo puedo encontrar por aquí, tengo que buscarlo porque no lo tengo en este PowerPoint, pero oficialmente, a ver, en la esfera, voy a buscar las fotos que no son fotos, que son composiciones digitales, precisamente los que nos vienen a mostrar, ¿no? A ver si tengo alguna por aquí. Bueno, si ustedes quieren buscar en internet, busquen en cualquier navegador y no van a encontrar ninguna imagen, ninguna fotografía real de la Tierra. Ninguna. Todos son composiciones digitales. De hecho, ellos mismos te lo tienen que reconocer. A ver si encontramos. Yo tengo aquí mi base de datos, pero quiero encontrar alguna. Aquí esta puede que nos sirva. Todo esto son composiciones digitales y ellos mismos te lo dicen, no son fotografías. Ellos son, con procesamiento de datos, al final montan una imagen que más allá de que cada año va cambiando, evidentemente, o a veces se repiten hasta las nubes, pero no son fotografías reales. Fotografías reales únicamente diría que está la de 1972, fotografías, digo, reales con la esfera completa, ¿eh? Y eso para nosotros, después de estudiarlo, es una pintura. O sea, es una fotografía sobre una pintura estática, obviamente. Así que investiguen un poquito también lo que es la NASA, quién la fundó, todos nazis y de órdenes secretas, entre otros. Investiguen, mira, déjame que te muestre esto, porque esto es el principio de la autoridad de la NASA en el que la gente cree, ¿no? Por ejemplo, estos ridículos que están en la ISS, no sé si puedes ver al chico de la izquierda, el pelado este, cómo está ya como un palo quieto. Como sí, un palo, sí, es verdad. Y ahora va a hacer lo que siempre hacen. Lo que siempre hacen es esto. What's the most fun for you? I mean, is that it? Is weightlessness it? If somebody asks you what's the most fun? You know, I think the most fun Darse la thing for vuelta. me, Como un aside palo, from se da la being vuelta able como just un to do palo something like sin that mover los whenever you brazos. feel like it, is being able to share Ahí, this experience. para And adelante, so I luego try para and keep atrás. Ustedes no notan nada. Ya no es que sea raro, ya es que es obsceno. ¿No notan que van cogidos con cables, de verdad? Que no es normal los movimientos que hacen, You know, que I no think son the naturales. most fun thing for me, Que esa gente no aside está from en being libre able just to do flotabilidad, something like that sin whenever gravedad you feel ninguna. like it, is being able to share. Bueno, esto simplemente es una para que lo vean. A ver si así. Esto de cuando la luna, pero ahora vienen más nuevos, ¿eh? Los tirones de los astronautas. ¿Qué les pasaba? Cables de 1 milímetro que pueden soportar hasta 80 kilos. Usados hasta por David Copperfield en sus actuaciones. A esta chica se le traba el brazo. No puede pasar el brazo porque hay un cable ahí. Ya está bien de creerles a esta gentuza. La otra con el pelo, que un ridículo absoluto, dando vueltecitas de carnero. Y aquí van a ver cómo el de la derecha le agarra hasta el cable. ¿Ahí lo ven?
Lo ven ahí mejor, ¿no? Lo ven ahí mejor. ¿Y la pierna de la chica esta qué le pasa en la pierna? ¿Por qué de golpe le suelta? ¿Qué pasa en la ISS? Lo que pasa es que se llama sistema Argos. El sistema que usan se llama sistema Argos. Y a este ridículo, ¿qué le pasa en la pierna? Tiene un problema de parálisis para la pierna que se le va para atrás. Y se toca con la otra mano atrás, en la espalda, para acomodarse el sistema que lleva puesto. Y a este, ¿ustedes han visto que le pase esto alguna vez en la ropa? ¿Le pueden encontrar alguna explicación lógica, por favor, de sentido común? Que es lo que hay que recuperar, el sentido común. ¿Cómo puede ser que la ropa dé un giro de 90 grados? Entonces, es empezar a revisar también todo este material. O sea, hay cientos. Nosotros tenemos, mira, aquí, cómo toca la palanca y se va para abajo. No sé si lo has visto. Te lo pongo otra vez. Toca la palanca y empieza a descender. Todos son, encima, siempre la misma posición de fondo, la misma cámara fija, no se ve la cuarta pared. O sea, usan cables esta gente. Luego tendrán un montón más de métodos, pero usan cables. Es más que evidente. Y la gente le sigue creyendo a estos. Le sigue creyendo. Esta es la evolución de la NASA, por ejemplo. En los 70 nos mostraban estas imágenes. Bueno, en esa época habría muchos que no, pero habría muchos que se lo creían. Luego en 1980 ya empezaron a mejorar un poquito y nos mostraban algo más moderno, va. Venga, algo más moderno. Saber, las técnicas que tiene esta gente, estamos hablando de Hollywood, que tiene todo el dinero del mundo. Llegamos a 1990, mira la esfera de la Tierra, wow, estamos viajando por el espacio ya a 400 kilómetros de altura con la ISS, pero ¿no falta algo en esas imágenes? No nos faltan, aparte de estrellas que nunca las van a mostrar, porque se les caería la mentira. Yo he hecho en falta alguna aurora boreal, pero en 1990 todavía no habían auroras boreales en la Tierra. Mira, no sé si se pueden detectar la pintura. Esto es una pintura, ¿eh? Pero bueno. En 1990 todavía no habían auroras boreales. Tuvo que ser. Un poquito más adelante. En 2000 tampoco. Se ve que todavía no habían auroras boreales en el 2000. Menos mal que llegó el 2015 y nos presentan ya las auroras boreales. Esto es muy profundo. Ya no solo por el engaño. Pero el engaño que no es por dinero. El dinero se lo inventan ellos. El engaño es para nuestras mentes, para nuestras almas y espíritus. Entonces, bueno, el que les quiera seguir creyendo a esta gente, que para mí son, ya no sé ni cómo calificarlos, pues allá. Pero ese es el principio de autoridad de la NASA, en el que mucha gente sigue creyendo. No sé si he contestado un poquito a la pregunta, pero estas cosas yo no las había visto nunca hasta que no me puse a investigar y son impresionantes. Pues gracias David. De hecho, aquí todas las personas que están compartiendo con nosotros te están diciendo que es impresionante. Bueno, también a Josep María antes, gracias por la información. Impresionante, que los habían pillado, dice Silvia, a los astronautas. Gracias a vosotros por esta exposición tan interesante, tan... Bueno, divertida. Creo que ha tenido momentos muy divertidos y por darnos esta apertura de verdad. A mí personalmente me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Me falta, como te decía, David, volver a revisarlo, porque son muchos datos. De todas maneras, una pregunta. Tú que eres la primera vez más o menos que te acercabas al tema, ¿todo lo que hemos planteado aquí te parece absurdo, de locos o que es impensable y que no puede ser? No, a ver, desde luego, claro, me lo preguntas a mí también. Sí, porque es la primera vez, es que te interactúo contigo porque eres la primera vez que te acercas al tema. O sea, hemos hablado de la física de fluidos, algo que todo el mundo puede experimentar, de cómo caen los rayos del sol a la Tierra, cómo los podemos ver, algo que todo el mundo puede experimentar. Te hemos enseñado y mostrado evidencias de observaciones a larga distancia que todo el mundo puede hacer con un zoom óptico. Entonces, no estamos inventando nada, lo que estamos haciendo es aplicar un método científico y el sentido común. Yo desde luego que opino que ha sido mostrado de una manera clara. Cierto es que yo términos más a veces físicos no los domino tanto, pero desde luego que me ha parecido una exposición coherente y desde luego que se presta a la reflexión y al estudio, desde luego. Me ha parecido muy coherente y muy bien fundamentado. Josep María.
Sí, no, yo primero quería agradecer el esfuerzo de síntesis que ha hecho David, porque me consta que yo le he visto un montón de vídeos y le he visto un montón de vídeos los mismos varias veces, porque conceptos que él ahora estaba explicando, yo los he pillado al momento porque hay vídeos que los he visto, no sé si decir docenas de veces. Entonces yo me siento muy identificado con todos aquellos que es la primera vez que se acercan a esto, porque yo no les pido que se lo crean, ni muchísimo menos, por eso antes saqué el bol de palomitas. Quiero que se lo tomen como una película. Ahora lo último que enseñaba David eran imágenes de cómo ha ido evolucionando el planeta Tierra. Esta semana, creo que fue antes de ayer, estuve viendo un documental en YouTube de cómo se grabó la película Superman en el año 78. Yo he visto en el cine y en la tele, he visto volar un hombre con capa roja y calzoncillos de color rojo. El otro día José Luis de Plural 21 me decía cómo en el 11S, el 11 de septiembre, yo le enseñaba unas imágenes que corren por internet de cómo unos aviones se estampan en las Torres Gemelas y me dice José Luis, no, a ver, tú también has visto naves que se acercan peligrosamente a la Estrella de la Muerte. En el año 77 yo vi la Guerra de las Galaxias y había una cosa que se llamaba la Estrella de la Muerte. Y cuando escuchas los documentales del año 77, como George Lucas grabó la Guerra de las Galaxias, lo hizo con unos medios que eran patéticos, pero fue evolucionando y si veis las diferentes sagas de la Guerra de las Galaxias, es una manera muy fácil de entender cómo ha evolucionado la NASA. La calidad de las imágenes del planeta, de la Luna y de la Tierra de los años 60 y 70 evolucionan a la par que evolucionan las películas como puede ser La Guerra de las Galaxias, Star Trek, todos estos clásicos. Y también, insisto, por ejemplo, películas como el Superman, ¿no? Que es capaz de coger un avión y llevarlo hacia arriba. Hemos visto en el cine imágenes absolutamente increíbles que sabemos que no son ciertas, o al menos en nuestro plano no son ciertas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que yo me crea que hemos llegado a la Luna y que hay este planeta redondo, pero resulte que tengo claro que Superman no existe? Bueno, porque es que a lo mejor es el patrón, es el paradigma del que venimos. Si desde pequeño, desde que eres crío, te hacen creer toda una serie de cosas y todo el mundo está de acuerdo en que esto tiene que ser así, tú ya ni te lo planteas. A partir del momento en que empiezas a madurar, a crecer y a tener la oportunidad de acercarte a visiones diferentes, por eso os digo, tú, Verónica, lo has dicho 2 veces y yo no me voy a cansar de repetirlo. Y vuelvo a agradecer de nuevo a David el esfuerzo de síntesis. Miraros cada una de las cosas que ha explicado David con detalle. Yo, por ejemplo, quiero que pongáis mucha atención en algo que a mí me costó mucho verlo. La última parte en la que he explicado cómo los astronautas se desenganchan las cosas. Como esto quedará grabado, no sé si YouTube lo retirará de sus vídeos o no, pero seguramente Verónica de alguna manera nos hará llegar estas imágenes. Observad bien esos vídeos y si no, iros al canal y hago yo propaganda, David. hermanosbareatv.com. Allí hay un montón de vídeos colgados con muchísima más información. Y luego también, pues David tiene muy buena relación, da recuerdos de mi parte, que también ayuda mucho, a Iru Landucci. Iru Landucci tiene un montón de vídeos en su canal, Nur para Todos. Yo me he visto prácticamente de lo que hay publicado y los últimos vídeos que tiene publicados Nur para Todos de Iru Landucci son espectaculares, de la información que versa allí sobre todo esto de lo que estábamos hablando y cosas absolutamente impresionantes que os va a dar un vuelco a la cabeza. Y yo lo que quiero desde el canal Crecimiento con Conciencia de Verónica Fernández Pascual es que crezcamos con conciencia y comprender que vivimos en un planeta plano, que si somos capaces de comprender cómo funcionan estas energías dentro de nuestro cuerpo, eso nos va, vuelvo a insistir de nuevo, a empoderar, a sacar lo mejor que tenemos nosotros mismos. Os recomiendo muchísimo una película que se llama Coach Carter, Entrenador Carter. Al final de la película, uno de sus alumnos adolescentes, que era un pieza al final, le acaba diciendo a su profesor, me he dado cuenta de lo que nos da miedo es brillar. Y es que nos han hecho tener miedo a brillar. Y eso
¿Qué es lo que ocurre? Que como lo han vivido mis padres, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, la historia va muy hacia atrás, porque cuando la mínima que tú brillabas, y era tu padre, tu madre, tu profesor o profesora que te negaba la capacidad de brillo, porque a ellos les negaron brillar. Hay que decir basta, hemos venido aquí a brillar todos y cuando todos brillamos desde donde somos, yo puedo brillar, por ejemplo, haciendo charlas, conferencias, comunicaciones, pero Verónica puede brillar también haciendo lo mismo o escribiendo y David Barea brillará pues explicando esto que tan brillantemente está explicando y porque David brille, porque Verónica brille, porque yo brille, no perdemos, sino que ganamos, sumamos. Y al final, permite, y acabaré con esto, la medicina tradicional china habla de los 5 movimientos: agua, madera, fuego, tierra y metal. Y la medicina tradicional china nos dice que la tierra está en el centro, que nutre al agua, nutre a la madera, nutre al fuego y nutre al metal. Entonces, lo que debemos intentar comprender es que si todos brillamos, vamos a ser todos como pequeñas tierras que van a nutrir a todos los demás y no dependamos de que alguien me nutra a mí, no. Nútrete tú desde ti, de ese sol, esa luz, porque recuperad el último directo que hicimos con Verónica, ¿no? Que hablábamos de que tú eras luz, ¿no? Pues recuperemos ese directo, empoderémonos y saquemos todo el poder para darlo a los demás, no para que nos aplaudan, sino porque tenemos una misión y esta misión cada uno la tiene. Lo que no puede ser es que al menos en España todo el mundo quiera ser funcionario. Es muy triste. El otro día tengo alumnos ahora de 16 años y uno me preguntó, ¿tú qué prefieres? ¿Pensar o pasar de todo y ser feliz? Digo, hombre, a mí me gusta plantearme las cosas. No, pues yo ya sin pensar, hombre, a mí me preocupa que adolescentes, que son los que deberían generar el cambio en el mundo, no lo estén haciendo. Si vais a los congresos o bien de terraplanismo, o las personas que estábamos un poco en desacuerdo con todo lo que nos colocaron hace 2 o 3 años, desgraciadamente allí no veías gente joven, ahí veías gente de 40, 50 años, no ves gente joven comprometida con el cambio, con el planteamiento de las cosas, pero no los culpo a ellos. Al final es que nadie les ha enseñado a pensar y a replantearse las cosas como a mí con 15 años, un buen profesor me hizo, 2 profesores concretamente, bueno, 3. Bueno, tuve mucha suerte en mi adolescencia en el instituto donde estaba estudiando, que me enseñaron a plantearme cosas, a leer, a releer y sobre lo que había leído reflexionar. Es algo que estamos perdiendo y David Barea ha hecho un ejercicio muy interesante de hacer un planteamiento para que cada uno al final saque sus propias conclusiones. Ni David tiene la verdad absoluta, ni Verónica tiene la verdad absoluta, ni Josep María Subirá y Vallès tiene la verdad absoluta. Cada uno tiene que hacer su propia verdad. Y ya está, no digo nada más. Disculpadme que quizás me he alargado un poco. Sí, no, solo leeros unos comentarios antes de cerrar y así es. Y tampoco querría tener la verdad absoluta, que he aburrido, chicos. Entonces, qué rollo, ¿no? Si tengo yo la verdad absoluta, apaga y vámonos ya, ¿no? Vamos, solo haceros unos comentarios. Como dice, sorpresa, lo importante es estudiar y cuestionar. Bravo, David. Pepón dice, suerte tenemos de tener gente como vosotros que nos abrís los ojos creando la duda para que pensemos y salgamos de la manada, que eso de se trata. Silvia, José María, mis bacterias están algo mareadas de momento. Mucha información por comprobar, pero eso es bueno. O sea, yo creo que está genial. Ese cortocircuito es necesario para reiniciarnos un poco ya. Fidecis, ¿cómo es posible que tengamos fotografías absolutamente maravillosas con ultra resolución del siglo XIX y del aterrizaje en la Luna tengamos semejantes mierdas? Y muchas cosas más. Así que lo dejamos hoy aquí, no por ganas, sino porque ya creo que nos hemos alargado un poco. Y gracias, chicos. Un placer compartir con vosotros. Un abrazo y hasta luego. Bueno, Verónica, muchísimas gracias a ti y a Josep María. Y repito lo de Josep María, aquí de verdad no queremos convencer a nadie, simplemente presentamos información después de una investigación, pero porque también para que le pueda servir y porque también entendemos que compartiendo es la única manera de crecer y así lo hacemos en nuestra vida diaria con tanta y tanta gente. El camino es profundo, sí, muy profundo, pero también es maravilloso y consciente, así que la invitación está hecha para todos aquellos que estén con ganas de seguirlo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias, hasta luego.